Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, les agradezco por estar ahí, por ver este nuevo video. Así que, y bueno, hoy cuento con la suerte del profesor de filología en España, en la Universidad de Valencia, con el señor Sí, Ángel Narro. Yo en realidad leí, porque él me pasó muy amablemente, muy gentilmente, porque me llamó muchísimo la atención esto de los apóstoles y los sofistas griegos, cómo se relacionaba esto, me llamó mucho la atención, lo contacté y él muy gentilmente me pasó el texto, lo leí y me pareció asombroso y bueno, nada, quería conversar con él esto para que nos contara un poco cómo surgió la idea esta de la relación entre el sofista, los apóstoles, cómo fueron etiquetados, digamos, cómo serían hoy día, que utilizan, a veces se utilizan como cancelación de ciertos discursos o de ciertas ideologías a través de etiquetas. Bueno, esto no es algo novedoso, no es algo actual, no es algo muy nuevo, porque ya evidentemente se venía utilizando desde hace muchos años. Así que bueno, Ángel hoy nos va a contar un poquito. Bienvenido, Ángel. bien hallado. Muchas gracias por la invitación, Facundo, y bueno, es un honor y un placer poder charlar y compartir un rato contigo. Lo mismo digo. Bueno, para ir comenzando me gustaría saber cómo te surgió esta idea de relacionar los sofistas griegos con los apóstoles y los hechos apócrifos. Pues sobre todo parte un poco de mi ámbito de especialidad dentro del campo de la investigación, que me está un poco acotado dentro de los hechos apócrifos de los apóstoles, precisamente. Durante años he estado investigando con un poco mayor de atención a los hechos de Pablo y Tecla, que es un texto apócrifo del siglo segundo de nuestra era. Y también ahora en los últimos tiempos un poco más a los hechos de Tomás, que es el único, por cierto, de estos textos que se han conservado completos. Y a partir de, bueno, de esa concentración, digamos, en ese campo y en esos textos, un día estaba leyendo por casualidad el Sofista de Platón, otro un célebre diálogo filosófico del gran filósofo griego. Y bueno, ahí se formula una descripción detallada a través de ese método de la conversación y del diálogo de los sofistas en la época clásica, tal y como los perciben desde el ámbito de los círculos filosóficos que suele representar Sócrates en los diálogos platónicos. Y ahí es cuando me di cuenta de, bueno, aquí hay toda una serie de características, de patrones comunes, incluso de un cierto vocabulario recurrente, que se utiliza con fines literarios, sobre todo para describir un poco el perfil de los sofistas, que tenía muchos puntos en común con aquellas referencias que se hacía a los apóstoles, curiosamente por parte de personajes paganos, no cristianos, que percibían sus actividades pues, como una especie de perjuicio y de daño para su ciudad y sobre todo para lo socialmente aceptado, ¿no? Dentro de ese contexto de cierto conflicto entre el paganismo, las religiones politeístas de tradición grecorromana y el incipiente cristianismo que aparece en esos textos apócrifos de los siglos segundo, tercero, donde pues, obviamente se centra toda la atención narrativa en ese contexto histórico. Ujú. Y de eso vos a medida que ibas incursionando en estas lecturas, digamos, para una vez que te surgió la idea, ¿no? De escribir, de poder investigar esto, ¿qué era lo que más te sorprendió durante la investigación? Pues claro, la sorpresa surge a simple vista, porque claro, primero si pensamos en la comparación entre ambos colectivos, ¿no? Los sofistas se definen tradicionalmente como unos personajes itinerantes, ¿no? Que van de ciudad en ciudad, son una especie de buscavidas que tenían que ganarse el pan de alguna manera también, obviamente, ¿no? Y que por esa razón ofrecían sus servicios para instruir a ciudadanos de las diferentes polis griegas en una serie
de saberes, ¿no? Claro, muchas veces lo relacionamos sobre todo con la retórica, ¿no? Con el arte Claro. de hablar, porque este es uno de los campos de conocimiento más evidentes que tocaban los sofistas y por el que en muchos casos también se les conocía, ¿no? Pero bueno, también ofrecían sus servicios en otros ámbitos como matemática, astronomía, etcétera, ¿no? Eh, Ujú. pero el caso es que esta cuestión de la retórica también es importante, unido a la cuestión de la itinerancia, porque si nos vamos a los hechos apócrifos de los apóstoles, claro, hay que situarse bien en la época histórica del contexto del primer cristianismo. El primer cristianismo obviamente surge, esto es un hecho incontestable, surge en un punto A, digamos, ¿no? En la región de la actual Palestina y desde ahí se va moviendo por todo el Mediterráneo y sobre todo en un movimiento un poco más hacia el oeste, pero también hacia el este, y por lo tanto eso implica que hay una expansión de ese movimiento y de esas creencias. En la tradición cristiana primitiva se habla de los apóstoles como embajadores de esas ideas y se habla de los viajes apostólicos, que son esas misiones encargadas teóricamente por Jesús, que les dice a sus apóstoles, vosotros id y difundid la palabra. Entonces ahí es cuando vemos que el apóstol se convierte en un personaje itinerante también, que tiene que ir de ciudad en ciudad, ofreciendo, en este caso, no sus servicios a cambio de dinero como hacían los sofistas, pero sí que dentro de un contexto que se relaciona con la oralidad, con el hecho de impartir discursos, de pronunciar discursos en la plaza pública, de atraerse a las masas y de intentar convencerlos también, claro, aquí encontramos ya un elemento de inicio muy interesante porque ya encontramos que la unión del motivo del viaje, digamos, ¿no? De la itinerancia, con el contexto retórico en el que se desenvuelven ambos personajes, pues ya nos sirve como buen punto de partida para empezar una investigación. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya empezamos a tirar un poco más del hilo e ir viendo si efectivamente había otros elementos en común. Ajá. ¿Y vos por qué crees que hoy, o consideras, mejor dicho, que estudiar los hechos apócrifos es importante? Pues es muy importante primero porque nos ofrece una visión o un panorama cultural de un momento apasionante de la historia como es el momento del cristianismo primitivo, los primeros siglos del cristianismo primitivo, en el que además, sobre el que además solemos proyectar muchas ideas contemporáneas de manera errónea y solemos verlo como una época, muchas veces como se ve la historia, ¿no? La historia muchas veces, yo siempre les cuento a mis estudiantes que la solemos observar de manera muy gráfica, tal cual la representamos, por ejemplo, en las líneas del tiempo, ¿no? En estas líneas Claro. del tiempo en la que vemos, ¿no? El periodo, eh, la época imperial romana, ¿no? Pues, y yo siempre digo lo mismo, los cristianos no son hoy paganos, ay, mañana ya nos convertimos al cristianismo, no. Claro, sí, Es un sí, sí. proceso, es un proceso largo, es un proceso que dura muchos siglos, y en estos primeros siglos, además, en una religión que por sus características se transmite fundamentalmente por una vía oral, luego se fijan por escrito, pero estamos justamente en la época en la que se están fijando por escrito diferentes textos cristianos y los apócrifos pertenecen también a la cultura cristiana y en un principio circulan dentro de las comunidades cristianas sin mayores problemas. Otra cosa es que la jerarquía eclesiástica o sectores dentro de la jerarquía eclesiástica ya advierten ciertas tendencias o ciertos elementos que se pudieran considerar heréticos, peligrosos o directamente barbaridades, ¿no? Porque Ujú. hay un poco de todo. Pero claro, es un momento en el que dentro de las diferentes comunidades cristianas no tenían claro qué era el cristianismo. No podemos hablar de una única idea de cristianismo, no hay nada parecido a una ortodoxia, tampoco hay nada parecido a un canon siquiera. Sí que aparecen listas y aparecen este tipo de reflexiones sobre qué obras deben ser aceptadas, qué obras son inspiradas por la divinidad y demás, pero claro, es un momento apasionante. Entonces, ¿cómo no estudiarlo? La pregunta es ¿Cómo no cómo no estudiarlo? Claro. estudiarlo. Claro, desde el punto de vista científico, ¿no? Simplemente, porque obviamente luego esto también tiene muchísimas lecturas, que puede tener una lectura social, filosófica. Hay que pensar que en muchos de estos textos también encontramos
elementos como estos, por ejemplo, de la comparación entre los sofistas y los apóstoles, y en este caso más profundos que remiten a la filosofía griega, ¿no? Están compartiendo terreno, ideas, conversaciones con sectores de lo más variado, ¿no? Ideas y filosóficas, tradiciones mitológicas, pensamientos religiosos que venían de muchísimas partes, y es la gracia y el interés que tiene el Mediterráneo en este momento, y en particular toda aquella región que se ve favorecida por esa encrucijada en la que se sitúa, y que sirve para canalizar todas esas ideas y poder ser integradas, reinterpretadas por estas comunidades cristianas. Ujú. Y cuando vos incursionabas en esto, digo, ¿cuáles son las principales diferencias que vos notaste entre la visión cristiana y la visión pagana de los apóstoles? Claro, en este caso, hay que tener claro que estamos hablando de elementos que concuerdan a nivel literario, como si se utilizaran, digamos, como una especie de patrón o de plantilla para crear personajes literarios en un contexto de conflictividad o de cierta animadversión entre dos grupos principales, ¿no? Porque por un lado en los diálogos platónicos están sofistas y filósofos. Entonces, claro, ese retrato negativo de los sofistas viene por parte de los filósofos, ¿no? Que los acusan de ser itinerantes, de pedir dinero, de ser extranjeros, de ser magos Eso es lo que yo también, decía que de las etiquetas. claro, eso es. De la magia es el elemento al final que resume todo, y, y otro elemento final también, que es la corrupción. La corrupción de las mentalidades, de la virtud y de las costumbres, de la norma social que impera en ese momento antes de la llegada del sofista, ¿no? Esto es algo que se plantea mucho en los diálogos platónicos. Claro, los sofistas, a través al transmitir una serie de conocimiento que en realidad no poseen, tal y como lo define Platón, ¿no? En el sofista, están también corrompiendo a los jóvenes. Y al mismo tiempo les acusa de magos también porque son capaces de, a través de esos discursos tan buenos, tan bellos que Claro. elaboran, atraerse a las masas como si fueran una especie de vendedores de humo, como diríamos hoy en día. No sé, Claro. no sé cómo se dice en Argentina, Sí, no, pero, sabes pero que yo bueno, lo relacionaba con el flautista de Hamelin, ¿viste? claro, es una cosa así. Pero claro, fíjate que esto, lo curioso es cómo se adapta a los hechos apócrifos de los apóstoles, porque los mismos elementos para caracterizar de manera negativa a los apóstoles son puestos en boca de personajes paganos que obviamente no perciben, ¿no? Como algo positivo las actividades, la predicación, claro, el hablar de la virginidad, por ejemplo, ¿no? Cuando el matrimonio es un pilar básico para los paganos, ¿no? Y en estas obras se habla mucho de la renuncia al matrimonio, etcétera. Pues claro, eso lo perciben como una agresión, ¿no? al statu quo social previo, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que hacen es, en estas obras utilizan los mismos parámetros de caracterización. Pero claro, hay una diferencia sustancial, y es que cuando se habla, por ejemplo, de mago, en el sofista de Platón, por ejemplo, se utiliza el término zaumatopollos. Zaumatopollos literalmente es el que hace záumata, es decir, el que realiza milagros. En un griego, digamos, más cristiano, ¿no? En un griego del siglo V antes de Cristo, ahí ya me pongo un poco filólogo, lo traduciríamos como hacer el que realiza prodigios o maravillas, ¿no? Y entonces, pues aquel que encanta un poco a las masas, ¿no? Provoca ese efecto de asombro, ¿no? En las masas. Eso mismo trasladado a la época cristiana, el zaumata, de hecho, se suele traducir en los textos cristianos como milagro, ¿no? Pero claro, el Ujú. milagro se considera algo positivo dentro de los textos cristianos, porque demuestra la conexión con la divinidad del Claro. personaje, del apóstol en este caso. Entonces, los milagros que realiza eh, son posibles gracias a que Jesús le ha conferido esa autoridad y esa dinamis, esa capacidad de realizar milagros, en realidad proviene directamente de la divinidad. El apóstol se presenta como un mero canal. Claro, eso los paganos lo interpretan desde una perspectiva absolutamente negativa, pero ahí viene el contraste con los sofistas, porque el lector no. El lector, obviamente, de estos textos, el milagro lo percibe como algo absolutamente positivo. Por lo tanto,
claro, aquí la diferencia, la mayor diferencia dentro de la comparativa entre ambos textos y las caracterizaciones de sofistas y de apóstoles viene desde el punto de vista del lector. Cómo el lector en un caso se va a poner, en el caso de los diálogos de Platón, normalmente uno se tiende a poner del lado de los filósofos, ¿no? Faltaría más, Claro. porque Sí, sí, obvio. tal y como, claro, tal y como lo presenta. Sin embargo, desde en los hechos apócrifos de los apóstoles, el lector estaba claramente de la parte de los apóstoles. Entonces, claro, ahí hay un contraste interesante. Ujú. Y a mí lo que me sorprendió cuando catalogaban, o esto como dije Uh-huh. yo anteriormente, etiquetaban de extranjero en estos relatos. ¿Qué, Sí, qué poder cumplía esa, o sea, qué papel cumple esa etiqueta? claro, esta es una etiqueta muy interesante porque, claro, además los estudios sobre la cuestión de la alteridad, de la otredad, de la cuestión de la extranjería en la antigüedad, la barbarie también, ¿no? La consideración de bárbaros y demás, es algo que creo que es uno de los grandes temas de moda en los últimos años, afortunadamente en el ámbito de los estudios humanísticos y en particular también en el ámbito de la filología clásica y los estudios históricos y demás. Y claro, el término xenos en el griego antiguo significa extranjero, pero es un extranjero griego, es decir, es alguien que conoce la lengua y las costumbres griegas. Y esto es importante porque, claro, no es el bárbaros. Bárbaros en griego eran, por ejemplo, los persas, otros pueblos fuera del contexto de lo griego y que se regían por otros parámetros, ¿no? Entonces, estos son griegos, lo que pasa es que son griegos que no pertenecen a la ciudad. Por lo tanto, se les caracteriza de extranjeros. Claro, al ser extranjeros es un elemento socialmente ajeno a la masa dominante en este caso. Eh, Aquí hay un componente social importante, efectivamente. Claro, los filósofos eran ciudadanos, generalmente en la Atenas, sobre todo, hablando del contexto ateniense de finales, bueno, de principios del siglo IV más bien, donde se sitúa todos estos diálogos platónicos. Los filósofos eran ciudadanos, como digo, eh, lo tenía mucho más fácil para poder dedicarse, como dice Sócrates, por ejemplo, o Platón a través de Sócrates, a poder cultivar la sabiduría y poder transmitir ese conocimiento de manera gratuita porque lo tenía mucho más fácil para comer. Sin embargo, estos sofistas eran griegos, pero venían de otras ciudades a Atenas, atraídos por ese esplendor económico que estaba viviendo la ciudad sobre todo, y por lo tanto también necesitaban un poco ese dinero por el que pedían, que demandaban por sus enseñanzas para poder subsistir. Entonces, claro, esto es una lectura que muchas veces se nos escapa, ¿no? Y Ujú, no nos paramos a pensarla, sobre todo por esa cuestión, digamos, ese elemento moral que obviamente debe estar ahí también presente, por supuesto, y que nos hace ponernos quizá irreflexivamente del lado de los filósofos. Y aquí podría haber ahí un debate ético, se podría abrir un debate ético interesante, ¿no? sobre la cuestión. ujú. Sí, y también imagino que debe tener que ver esto que decías vos, del estudio, de la historia, a través de un lineamiento. Entonces, cuesta también Uh -huh, ponerse en el contexto de esa época, o al menos así claro, transmitirlo, ¿no? Como para poder comprender las cosas, pero en contextualizarlas. Porque a sí, sí, veces en sí. el Claro, lineamiento porque uno sí. sí, sí, no, pero no, iba a decir que en líneas generales el término xenos tampoco es que deba tener una connotación peyorativa siempre, pero claro, en estos casos la suma del todo, el elemento de la caracterización como extranjero, con la combinación con lo de mago, con esto de la corrupción, etcétera, todo ayuda a crear ese perfil negativo, como sucede con los apóstoles, que pasan por lo mismo. Claro, los apóstoles en este caso, al realizar esos viajes apostólicos, en el momento en el que salen de su región, obviamente son extranjeros. Entonces, es una etiqueta absolutamente descriptiva desde el punto de vista social. Y en ese caso, en el caso de los apóstoles, el ejemplo más evidente y el más extremo es Tomás, porque el apóstol Tomás, en este caso, él va a predicar a la India.
Entonces ahí sí que es un extranjero de verdad, 100%, porque ahí se está enfrentando a los bárbaros, digamos, ¿no? A Claro, unos sí, pueblos sí, que sí. desde la perspectiva grecorromana de la época serían considerados bárbaros. Y de hecho hay una escena inicial en los hechos apócrifos de Tomás eh, en la que se produce, esto es muy curioso, se produce el reparto de las tierras de misión entre los diferentes apóstoles en Jerusalén y le toca en suerte a Tomás ir a la India. Y Tomás rechaza ir a la India, rechaza esa misión apostólica y dice algo así como, le dice a Jesús, que se aparece en una supuesta aparición, ¿no? Después de la Ujú. ascensión a los cielos y demás, le dice, mándame donde quieras, que yo con los indios no voy a ir. Palabras textuales. Después habrá toda una estratagema de Jesús a través de la cual el apóstol será vendido como esclavo a un mercader indio y se verá forzado a ir a la India y demás. Pero claro, aquí vemos ya un elemento que remite a esa situación de Tomás, no solo como extranjero en una ciudad del ámbito grecorromano, sino como extranjero que se iba a convertir en una ciudad de ámbito bárbaro y ajena a los valores éticos, sociales y a los códigos de conducta propios que en la época asociaban con lo grecorromano, digamos. Claro. Impresionante esto de Tomás, no lo sabía. Después voy a incursionar en eso porque es muy interesante. No sabía que había sido vendido como esclavo. Sí, sí, no, pues, claro, ahí también, bueno, es que los, los Hechos de Tomás es un texto fascinante. Además es el texto que con mi compañero Israel Muñoz de la Universidad de Córdoba estamos editando, estamos haciendo la edición crítica del texto griego y también todos los puntos de vista es fascinante porque desde el punto de vista del contenido tiene muchísima amiga, muchos elementos simbólicos como este y después también desde el punto de vista de la transmisión del texto y cómo el texto fue llegando hasta nuestros días, porque es el único que ha llegado completo, como decía antes, Ujú. es una historia apasionante. Y esto de la venta como esclavo es una referencia a una imagen simbólica de la época también, porque claro, no hay que olvidar que la esclavitud en aquel momento era un pilar social muy, muy importante y hay una imagen que transmiten los textos cristianos, ya en los textos canónicos aparece esta fórmula, que es el siervo de Dios, que incluso hoy en día se utiliza de manera habitual en Sí. la liturgia cristiana, que es el doulos tu theou, el siervo de Dios, y que en este caso lo que vemos es una escena explícita en la que hay una venta explícita de Tomás como esclavo, que acaba siendo una esclavitud metafórica, pero que no deja de jugar con todos estos ámbitos, tomando como no un referente del mundo real, un elemento bien identificable por todos y que recoge en parte también esa promesa que creo que aparece, no recuerdo el pasaje exacto, pero creo que aparecía en la epístola de Pablo a los Gálatas, que decía algo Ujú. así como que en el reino de Dios no habrá ni griego, ni judío, ni ciudadano, ni extranjero, ni señor, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, etcétera, etcétera. Entonces, este texto, que tiene un carácter gnóstico muy, muy, muy importante y tiene un simbolismo brutal, pues se juegan con todas estas nociones y efectivamente la potencia de la imagen de Tomás vestido como esclavo, ojo, por Jesús, vendido como esclavo por Jesús, es muy significativa. La verdad que sí. ¿Y hasta qué punto vos, la acusación esta que hablábamos antes acerca de la acusación de magia, era como una herramienta política o social? Pues eso sería interesante hacer una investigación mucho más profunda, ¿no? Porque claro, yo me he quedado sobre todo en una cuestión que obedece a lo literario, pero claro, el recurso a la acusación de magia, obviamente, puede ser simplemente un arma arrojadiza y puede ser una especie de juego habitual, como así parece y como así apunta todo, dentro de este tipo de descripción de situaciones de conflicto. De hecho, en algunos otros personajes o retratos de personajes célebres de la antigüedad, como por ejemplo también los poetas itinerantes y todos estos, a veces se encuentra también
alusiones similares. Lo que pasa es que, claro, en el caso de sofistas y de apóstoles tenemos muchos más puntos en común e incluso, claro, se hace alusión a un vocabulario explícito y demás, ¿no? Pero todo apunta en esa dirección, es decir, que la acusación de magia es, digamos, un recurso muy habitual simplemente para desacreditar Claro. al enemigo dentro de un cierto dentro de una situación de conflicto, ¿no? Es como una falacia, adonimen, creo que se llama, adonimen cuando te cataloga. Sí, sí, sí se podría etiquetar así, porque claro, el problema está muchas veces en verificar, ¿no? Claro, sí, sí, Obviamente, sí, sí. eh, Bueno, pero cuando yo cómo, acuso, me refiero en ese sí, contexto, en el de discusión. uh-huh. Uno tira ese tipo de herramienta, esa bala ya entra, hasta que se comprueba lo contrario, pero la bala ya entró. Sí, claro, claro, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Sí, y además en muchos casos, y estos, claro, esto se ve, fíjate que, por ejemplo, en el caso de los sofistas, esta cuestión de la magia, parece como decía antes, se relaciona sobre todo por su capacidad de atraerse a las masas, ¿no? De tenerlas encandiladas Mm. y de hecho, por ejemplo, ayer justamente estaba revisando la la apología de Sócrates, que es el célebre texto platónico en el que Sócrates pronuncia su discurso de defensa ante el tribunal que le acusa, ¿no? Y Sócrates hablaba de hasta qué punto, bueno, pues algunos, haciendo una alusión de soslayo un poco, ¿no? A los sofistas, como algunos ciudadanos, pudiendo tener el derecho a acceder a la educación y a los saberes de manera gratuita, ¿no? Pues simplemente siguiendo a un maestro de filosofía como lo era él o tantos otros que había también en la Atenas de la época, preferían pagar y, y desde el punto de vista uno ve cómo esta acusación de magia está ligada también a una cierta incomprensión del fenómeno, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que este señor esté pagando por algo que lo podría tener gratis, ¿no? Claro, Tal y como se lo plantea Sócrates. Pero claro, muchas veces hay elementos que se nos escapan, ¿no? Seguramente, obviamente, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque lo sugiere, ¿no? Y habla de ello también Platón en el Sofista, en este caso. Estos sofistas eran gente con muchísimo carisma y que conocía muy bien las técnicas de persuasión y y de atracción de la atención del personal y que hacían un poco como se hace hoy en redes sociales, ¿no? Sin ir más lejos, los influencers, ¿no? Y toda esta gente que tiene millones de influencers siguen unos parámetros y una serie de pautas muy determinadas para captar la atención de los usuarios de redes sociales, en este caso, pues lo mismo hacían probablemente los sofistas, lo que pasa que con sus medios y adaptado a un contexto claro, mucho sí. más primitivo, más personal y más del cara a cara, como sería ese contexto de la Atenas del siglo V o IV antes de Cristo. Ujú. Y esta cultura grecorromana, ¿cómo influye en el cristianismo primitivo? Pues de manera muy importante, más creo yo, de lo que normalmente solemos pensar. Porque, claro, fíjate de hecho que en muchas ocasiones utilizamos la etiqueta, o se utiliza en líneas generales la etiqueta judeo-cristiano Ujú. para definir ciertos elementos, pero muy pocas veces, o prácticamente ninguna, algo así como greco-romano-cristiano. Claro. Sí, es verdad, no Lo, lo escucho nunca. solemos claro, porque creo que ni existe siquiera, ¿no? Pero solemos distinguir muy bien lo que es lo que es el cristianismo y el paganismo como si fueran dos realidades absolutamente distintas y no, y en realidad no lo son, porque claro, es cierto que obviamente el cristianismo nace como una escisión, como una especie de
no diré revolución, porque tampoco quiero utilizar términos un poco subversivos, ¿no? Pero nace como una reinterpretación quizá, ¿no? De la doctrina judía, del Antiguo Testamento y del judaísmo, pero claro, lo hace también sobre los influjos, sobre la ola, digamos, de fondo de toda la reinterpretación de la filosofía griega que se había hecho ya dentro del llamado judaísmo helenístico o, o helenismo judaico, con autores como Flavio Josefo, con autores, bueno, Flavio Josefo es un poco posterior, pero con autores como Filón de Alejandría, sobre todo, y algunos otros, ¿no? Que reinterpretan la filosofía de los grandes pensadores griegos y la intentan adaptar también al contexto ideológico y al pensamiento religioso judaico. Entonces, claro, el cristianismo obviamente bebe de todas estas corrientes y, y solo hay que prestar cierta atención a los textos cristianos incluso. Es decir, más allá de la lengua en la que estén escritos y demás, ¿no? Cómo utilizan toda una serie de conceptos que son conceptos clave dentro de la filosofía griega incluso de la literatura griega, y se reinterpreta y se adapta a la nueva realidad. O cómo incluso también en un libro como Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde se supone que se ofrecen toda una serie de claves históricas sobre por dónde van los primeros compases de la expansión del cristianismo en este contexto geográfico políticamente dominado por los romanos, y vemos cómo Pablo, cuando llega a Atenas, por ejemplo, es invitado al Areópago para discutir con filósofos y aparece discutiendo con estoicos, con Ujú. epicúreos, y es capaz incluso de convencer a algunos y de hacer que se conviertan al cristianismo. Por lo tanto, vemos cómo, volviendo a lo que decía antes, no son compartimentos cerrados, están en contacto constante, tanto los judíos, los cristianos, como los grecorromanos. Y claro, ahí es donde vemos que el cristianismo se nutre tanto de unas ideas como de otras. Y en este caso, por ejemplo, a través de la comparación entre sofistas y apóstoles, en estos hechos apócrifos de los apóstoles, pues vemos también ciertos elementos que a nivel literario operan en la misma dirección, es decir, sugieren un contacto entre la literatura clásica griega, más tradicional, como pueda ser los diálogos de Platón, y los textos cristianos de los primeros siglos escritos en griego, porque claro, es que utilizaban la Claro. misma, griega, la misma lengua también. Esto es importante, el vehículo de transmisión era la lengua griega. El formato, el género literario también, los hechos apócrifos de los apóstoles los podemos considerar novelas, igual que la novela griega, que se etiqueta de Mm. novela griega, pero era de temática erótica, porque era el género más de moda en ese momento. Entonces, estos son elementos que nos ayudan a entender el puzzle, ¿no? Y a unir los puntos y a poder dibujar la figura de manera más nítida. Ujú. Bueno, una curiosidad que me surgió a medida que te escucho. Vos cuando te pones a investigar esto, ¿qué recurrís a una biblioteca o de dónde te nutrís? Claro, a ver, en mi universidad, por ejemplo, desafortunadamente no tenemos muchísimos títulos bibliográficos sobre cristianismo primitivo y tal, porque las personas que nos dedicamos a este campo somos más bien pocas. Pero claro, con los años y el bagaje ya uno ha ido acumulando muchas lecturas y muchos textos sobre ello. Y aparte, pues bueno, he tenido siempre contacto y he estado de estancias de investigación en diferentes universidades europeas y demás, y eso me ha podido proporcionar el acceso a muchos de estos textos. Pero claro, básicamente el trabajo de investigación en este caso tiene que ver con la lectura primero de las fuentes, de lo que llamaríamos, ¿no?, las fuentes primarias, que son los ¿Mm? textos de Platón y los textos, los hechos apócrifos de los apóstoles. Claro, aquí también, en este caso, es muy importante la lengua. Entonces, claro, obviamente hay que leerlo en la lengua original, en el, en Claro, el sí, sí. griego. Las traducciones obviamente nos ayudan también para poder entrar a ese mundo y poder reinterpretarlo, pero claro, nosotros que somos filólogos,
vamos directamente, ¿no? A estas fuentes primarias. Y luego también el trabajo con las fuentes secundarias ya es con la bibliografía, digamos, moderna de reinterpretación e Claro, interpretación de todas estas y ir buscando. En este caso, lo sorprendente es que no encontré ningún otro artículo o libro en el que se estableciera de manera clara la comparación entre ambos tipos de personajes, ¿no? Que es algo que tampoco esperaba y que, bueno, por cierta parte, quizás, seguramente alguien ya lo ha dicho en el pasado, porque muchas veces pensamos claro, que sí, bueno, estas ideas adánicas, ¿no? Que suelen surgir, sobre todo desde en esta posmodernidad de manera muy habitual, pero es cierto que no lo encontré, al menos a simple vista, entre las principales corrientes de investigación en el ámbito de los apócrifos, que es el que me dedico, ¿no? Y con el que estoy mucho más familiarizado. Y luego, claro, cuando vamos al ámbito de la investigación, los sofistas aquí sí que están centrados más en la época y no suelen hacer este tipo de incursiones hacia otras literaturas, al menos tan tardías, ¿no? Porque obviamente sí que claro, hay un periodo, ¿no? De tiempo, hay un lapso de tiempo muy importante entre Platón y los hechos de los apóstoles, los hechos apóstol. apócrifos. Pero claro, sabemos también que los cristianos leían a Platón. Entonces, Ujú, sí. eh, de esa manera, ese lapso de tiempo se pliega al final. Y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Es que esto que cuando hablas de las conversiones en los textos involucran especialmente a Uh -huh. mujeres. Eso me Sí, pareció asombroso. ¿A qué crees que se sí, debe eso? pues hay muchos factores que son importantes y a tener en cuenta en este caso por el tema de las mujeres. Esto sí que es algo que está bastante bien investigado. Yo, de hecho, también le he dedicado alguna, algunas de mis investigaciones a esta cuestión. En primer lugar, hay un elemento que tiene que ver también con la narración y es con esa relación de los hechos apócrifos con las novelas, ¿de acuerdo? Las novelas griegas de la época son básicamente novelitas de amor en las que chico conoce chica, se separan por una serie de circunstancias y luego se reencuentran, se casan final feliz, ¿no? Entonces, en los hechos apócrifos de los apóstoles lo que realizan básicamente es una subversión de toda esa cuestión, ¿no? Eh, la chica conoce a un chico, pero ese chico es el apóstol, entonces no se enamora del apóstol, sino que se enamora, digamos, de esa predicación y por lo tanto se promete a un novio espiritual que es Jesús, que lo que Ujú. hace, lo que provoca eso es que abandone a su marido o a su prometido. Entonces ahí tenemos un enfrentamiento entre lo material, lo espiritual, pero siempre utilizando esa trama novelesca, ¿no? Entonces, claro, este es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Un segundo elemento también es el elemento social y numérico, diría yo. Bueno, e histórico. Históricamente sabemos que el cristianismo en los primeros compases se transmite también, hay una vía de transmisión muy importante a nivel social entre las mujeres nobles. Uno de los ejemplos más celebérrimos sería la madre de Constantino, Santa Elena, Claro. ¿no? Que además se le pone se le añade siempre el adjetivo de santa. Es un ejemplo muy claro, ¿no? De esta cuestión. ¿Por qué mujeres nobles? Pues bueno, tampoco no tendría tiempo tampoco para disertar sobre ello con toda la calma del mundo, pero hay que tener en cuenta una cuestión importante. La mujer controla el oikos. El oikos es la casa. La casa incluye a los hijos e incluye a los Sí. esclavos. Por lo tanto, numéricamente es, es importante contar con esa pieza si queremos convertir a alguien. Entonces, hay también un elemento que remite al trasfondo histórico en el que se sitúan estos textos, y es que en un contexto de expansión, a ti lo que te interesa, obviamente, es dirigirte a un público lo más amplio posible y lo que te interesa es más conversos, más conversos, más conversos, porque además tienes una vocación universal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, describe un poco esas situaciones e incide
en estos colectivos porque son muy necesarios para la expansión del cristianismo en este momento. Ujú. Bueno, Ángel, te hago la última y no te robo más tiempo, bastante me dedicaste De y sé que acuerdo. estás recontra ocupado y me comprometí a no robarte mucho tiempo y creo que me excedí, te pido disculpas. Y la última sería Nada, vos, no te a preocupes. través de todo esto que fuiste investigando, ¿qué crees que otras nuevas líneas de investigación te gustaría desarrollar a partir de este trabajo? Pues, pues mira, en relación con ello, y esto es algo que también, claro, es una de las, porque he de decir que, claro, porque muchas veces también mitificamos un poco esto de los procesos de científicos y demás, y muchas veces publicar un artículo de estas características eh, no es un camino de rosas nunca y resulta difícil, sobre todo cuando las ideas o los planteamientos pues unen elementos tan distantes en el tiempo como los sofistas y los apóstoles o elementos literarios tan aparentemente distintos, ¿no? Entonces, claro, este artículo, ya digo, tuvo un proceso de revisión por pares, ¿no? Como suele ser habitual en, todo, en todo el ámbito científico, y entonces ha contado con diferentes versiones, ¿no? Por parte de los revisores que iban viendo el artículo, había casi una sugerencia unánime, que era que, bueno, que la idea era muy sugerente, pero faltaban elementos para unir los dos por ese lapso de tiempo, y que había toda una serie de colectivos o de personajes que podrían ser susceptibles también, como algunos poetas itinerantes o algunas otras figuras de referencia que aparecen en otros textos literarios, ¿no? O en otros corpus de textos literarios. Entonces, quizá por ahí podría ser una de las vías de investigación que me gustaría explorar o que alguien explorara partiendo de lo mío también, porque hay veces Claro, que ya uno ya no le da la vida, ¿no? Para hacer más cosas, pero claro, esto es un trabajo que requiere, obviamente, ¿no? Excede los límites de un artículo de investigación, porque, bueno, ya he visto que incluso el artículo, como artículo de investigación, es ya extenso, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. eh, es un tema que sería apasionante, ¿no? El intentar detectar la presencia de esos mismos patrones de manera tan recurrente o menos recurrente, o viendo un poco cómo es esa recurrencia o cómo es esa intensidad, ¿no? Del juego de los elementos, de la itinerancia, de la extranjería, de la magia, de la corrupción, etcétera, en todos esos personajes, e ir trazando toda una serie de paralelos, ¿no? Eso podría ser muy interesante, y creo que es algo que se debería hacer. Claro, este artículo mío en realidad es también, creo que sirve o que puede servir para lanzar esa idea, y para provocar también una investigación más amplia en ese sentido, y que probablemente pueda arrojar pues resultados más seguros sin duda. Y honestamente esto es habitual también, para eso hacemos ciencia y para eso se tiene que hacer. Y aparte, yo creo que también, pues claro, una investigación que pueda ser más detallada y ver si efectivamente encontramos esos mismos patrones de esa manera tan detallada en otros colectivos o no tanto. Ujú. Excelente. Súper interesante, como ya te lo había dicho Ángel al principio, y de hecho me sedujo ni bien vi esa publicación. Te agradezco tu generosidad por compartírmelo, te agradezco que hayas tomado tu tiempo para conversar conmigo, así que muchísimas, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto si Dios quiere, Nada, y bueno, nada, estupendo, ojalá sí, que nada, podamos gracias a dialogar ti. otras veces. No, a vos. Ojalá que podamos Sí, dialogar alguna otra ocasión. muy bien, Te encantado. mando un abrazo enorme. Un abrazo, chao. Chau, chau.